Muy bienvenidos a todos a este momento, este espacio de identidad, portal de noticias que compartimos con todos nuestros seguidores habitualmente, con invitados, con gente que tiene cosas para comunicar a nuestra comunidad, a Libertador San Martín y a la región. Y bueno, en este día tenemos la grata visita del arquitecto Roberto Monteverde, que ya lo voy a presentar. Bueno, buenas tardes Roberto, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, bienvenido a Libertador San Martín. Le digo, aunque Roberto ya hace un tiempito que viene habitualmente a nuestra comunidad. Hago una breve introducción. Roberto Monteverde es arquitecto, tiene 62 años, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Nació en Galvez, provincia de Santa Fe, correcto. Una ciudad un poquito más grande que Libertad San Martín, Sí. pero muy interesante. Yo he pasado por allí en algún momento de mi juventud, con industrias, con vida relacionada con el campo, así que muy linda esa zona de Santa Fe. Hoy reside en Rosario y forma parte del Instituto de Gestión de Ciudades, el IGC, en sus siglas más conocido, que es una asociación civil que se dedica a hacer estudios urbanísticos y de estructura de las distintas comunidades y realizan asesoramiento a municipios, a estados gubernamentales. Bueno, eso ha tratado de ser una breve introducción, Roberto, que también vos me vas a corregir eh, eh, con algunos aspectos más concretos. Pero la idea era que nos acompañes. Roberto junto a otros profesionales están trabajando en el asesoramiento al municipio para un nuevo plan urbanístico que ya hemos publicado y toda la comunidad se ha enterado. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata. En primer lugar, bueno, ya te di la bienvenida y bueno, todo lo que comente, corregime si en algo falta, pero bueno, contame un poquito de qué se trata el IGC y tu actividad en sí. Bueno, un gusto, la verdad, conversar con ustedes. Nos conocimos en la primera de las actividades de los talleres de la villa hace algunas semanitas, en parte de un proceso de planificación, que es lo que uno trabaja desde hace bastante tiempo, en cómo planificamos y gestionamos ciudades. Venimos de un grupo interdisciplinario porque, bueno, con distintos recorridos hemos trabajado en municipios, digamos, de este lado del mostrador, digamos, o sea, gente que viene más de la academia, otro de la actividad privada, y desde hace bastante tiempo nos interesa mucho cómo se planifica y se piensa en las ciudades. Durante mucho tiempo tuvieron visiones como muy técnicas o tecnocráticas, muy pensadas en laboratorios, muy cerrados, muy opacos, muy oscuros, y donde lo mandaba era una cierta racionalidad técnica, muy cerrado a algunas pocas disciplinas, y bueno, por cierta formación, por experiencia, por ver ciudades, por recorrer, digamos, territorios acá afuera, vimos la forma de que, bueno, fuimos haciendo un aprendizaje que nos permitiese, bueno, cuando podamos armar algo, vamos a hacer lo que no queremos, a tratar de superar lo que se hace tradicionalmente. Entonces nos juntamos gente de distinta, digamos, disciplina, miradas, pertenencias, para ver, bueno, cómo poder pensar mejor estas cosas, cómo deberían ser las técnicas para trabajarlo y una componente fundamental que para nosotros nos marca como IGC es el tema de trabajar con participación comunitaria. Pensamos que las ciudades son construcciones sociales que obviamente tienen aspectos técnicos, pero que en la decisión de cómo crece, cómo se desarrolla la ciudad, tiene que intervenir la propia comunidad. Entonces, el IGC es un espacio en donde se trabaja primero con las estructuras municipales, o sea, no es que venimos de afuera a decir una especie de receta como para decir Claro. cómo se hacen las cosas, trabajamos con los equipos del municipio porque todo esto, digamos, se desarrolla en el tiempo y con participación comunitaria. Esas son como las dos claves digamos, de IGC. Muchos somos pueblerinos, digamos, o sea, la vida de pueblo Bien, nos ha sí, sí, marcado sí. mucho. Después, bueno, nos encontramos en Rosario, pero hemos trabajado en distintas ciudades del país, grandes como en Rosario, en Mar del Plata, en Posadas, pero también
en ciudades de menor escala como Villa Langostura, El Bolsón, Ushuaia, digamos, en donde te va dando como te va abriendo la cabeza, ¿no? Y que creo que eso es lo que hay que ver. Bien, vos mismo lo dijiste, son un grupo, yo he participado y como bien lo señalas, ha habido participación, lo que yo destaco y he destacado en su momento y ahora lo hago en esta entrevista, que bueno, fui invitado la primera vez a una entrevista, yo no sabía bien de qué se trataba, ahora empezaron una serie de talleres ya en un trabajo grupal y la verdad que en primera instancia sorprendido gratamente porque muchas veces cuando en la comunidad se proyecta no sentimos que son partícipes los ciudadanos. Yo en este momento como ciudadano común, comerciante y también en los medios en forma parcial o part-time, la verdad que vi gratamente esto, ¿no? Y como que configura una nueva forma de proyectar, porque Libertador San Martín, ahora vamos a hablar en un ratito cómo lo encontraron ustedes, con qué se encontraron cuando vinieron a Libertador San Martín, tiene una historia de más de 100 años, pero que tal vez es la primera vez que se abre a la comunidad esta realidad de poder proyectar juntos. Vos me decís que esto ya lo han hecho en otras comunidades. ¿Qué resultado da? ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es que son, digamos, primero como que son procesos, no es que, digamos, uno va y decir, mira, poner en marcha esto y va a funcionar, digamos, de manera fantástica todo, digamos, sino hay ciudades que tienen su recorrido, tienen su historia, tienen su forma de construir, digamos, y hay que, de alguna manera, uno lo que plantea es, bueno, con esto existen este tipo de problemas, hay que ponerlos en común, y digamos, hay que como orientar para dónde van las cosas. Nosotros hacemos una serie de sugerencias técnicas, de alguna manera nos ilustramos, incorporamos cuáles son como las miradas de los actores locales, por eso son estas cosas, entendemos que hay saberes distintos, pero hay que saber en cada lugar que de acuerdo de la mirada de alguno más especializado o menos especializado, hay una imagen y un futuro para las ciudades. Lo que tratamos de ver es que muchas veces ese imaginario que individualmente se tiene, hay que ver si, digamos, si en el tiempo perdura, digamos, ¿eh? Si es capaz de cerrar, de ser armónico, de dar lugar para todos, para todas, digamos, o sea, si hay posibilidades de que ese modelo está bien y hay que funcionar, y si esa funciona hay que darle como una orientación o como si hay que hacer determinados ajustes. Y esos determinados ajustes muchas veces tiene de precisar cuáles son algunos aspectos que hay que tener en cuenta, cuáles son intervenciones directas sobre el territorio que hay que hacer, qué obras, cómo se comunica, cómo abrir calles, cómo integrar, digamos, porque muchas veces se va como construyendo más parcela a parcela, lote a lote, fracción a fracción, y hay veces que los rompecabezas no siempre ensamblan, y lo que hay que hacer es que ensamblen ahora, que ensamblen mañana, pasado mañana y en el tiempo. Entonces, por eso nos interesa el tema de la participación, porque no es solamente resolver los problemas hoy, sino los que se le va a presentar, digamos, a la ciudad o a la localidad del territorio de aquí en adelante. Entonces, esa práctica, digamos, que nosotros pretendemos de aportar a construcción de una masa crítica local, es decir, bueno, estamos discutiendo esto, pero ¿se acuerdan que discutimos ante esto y que tenemos que ver qué pasa? Y que si cruzamos la ruta tenemos este problema, y si cruzamos el arroyo tenemos que... Conviene seguir expandiendo la ciudad, conviene concentrarnos, cómo nos conectamos, cómo nos movemos, siempre en auto, vamos a caminar más, vamos a ir en bicicleta, todo ese tipo de cosas. Cómo aportamos el cambio climático, digamos, cómo hacemos más eficientes las construcciones en la ciudad. Cada vez las localidades van teniendo mayor complejidad, entonces hay que adaptarse a eso. Lo que ayudamos es a esas cosas. Bien, y la pregunta por ahí del que está viendo la entrevista hoy, nos pasó con la crónica que hicimos del primer taller que informamos. Mucha gente se enteró en ese momento de este trabajo que están haciendo. Y bueno, para poner en contexto de todos, hoy, en agosto de 2021, ¿cómo llegó Roberto Monteverde y su equipo, el IGC, a Libertador San Martín? No todos saben el trabajo que se está haciendo. La historia debe remitir a un par de años atrás, una cosa así, en donde a través de
de algunos otros profesionales que tenían vínculo acá y que conocían la tarea de IGC, nos pusieron en contacto con la gente del municipio, nos invitaron a venir, nos contaron, nos recorrimos la ciudad y demás, y a partir de eso le contamos qué hicimos, qué hacíamos habitualmente y cómo nos parecía que había que poder poner en marcha un proceso de planificación. Fueron digamos, para allá, para la oficina que nosotros tenemos ahí, hubo un par de idas y vueltas, fue como madurando un poco la cosa, y hacia finales del año pasado, me parece, el municipio abrió una especie de licitación, digamos, en donde, digamos, lo que propuso fue, bueno, preséntanos propuestas para ver cómo hacer estas cosas, algunos lineamientos. Nosotros presentamos una propuesta más detallada sobre todo esto, y bueno, y quedamos en primer lugar, con lo cual nos adjudicaron la tarea y empezamos el trabajo del punto de vista formal de haber sido finales de febrero, alguna cosa así. De 2021. Sí, sí, estamos hablando de este año, incluso en ese mismo propuesta de trabajo era como acotar a que, digamos, a que estos procesos, si bien tienen que trabajarse muy conscientemente, no tienen que ser demasiado prolongados, digamos. Claro. O sea, entonces tratar de cerrarlo dentro del término de un año. Bueno, ¿no? esa era la pregunta. Empezaron en febrero, ¿cuál es más o menos el trabajo? ¿En qué consiste y cuánto tiempo y cuáles son los pasos, digamos? Nosotros empezamos, digamos, en finales de febrero, digamos, primero es como con un reconocimiento de la ciudad con valores como más, como decir, va a haber, tomémosle la presión a la ciudad, digamos, sacamos, digamos, todo lo que ya se había hecho, uno no llega y las ciudades ya existen, digamos, para todas estas cosas, qué trabajo se ven haciendo. A partir de eso fuimos haciendo como un análisis como más técnico y ahí como empezamos a hacer como una serie de consultas, digamos, ya está bien, esto es lo que el paciente nosotros estamos viendo. Ahora, ¿qué dice la gente, digamos, para todas estas cosas? Entonces, lo que hicimos fue una serie de casi 90 y pico de entrevistas tratando como de tener, digamos, una mirada de todos los sectores sociales, de los más institucionales, los menos institucionales, los más veteranos, los más jóvenes, digamos, o sea, como tratar de tener como una radiografía de miradas y opiniones, viendo cuáles son las cosas que cerraban, cuáles son las cosas que son diferentes y demás, y empezar como a cruzar esto, a partir de tener unas primeras ideas y unos primeros focos de dónde están como los inconvenientes, digamos, poder plantearlo, los inconvenientes y las propuestas, porque generalmente nosotros encontramos las dos cosas. Es mucho más fácil diagnosticar los problemas que ver cuáles son las soluciones, ¿no? Pero siempre alguna pista existe, digamos. Con eso y una primera idea, pues pasamos a otra escala de participación que es desde la entrevista, del cual uno fuiste entrevistado, a decir, bueno, ahora juntémonos un poco para trabajar en el taller. ¿Qué es el lugar que más nos gusta? Tenemos una complicación, esta es la primera de las actividades que se hace en pandemia, con lo cual lo que para nosotros eran lugares enormes, digamos, o sea, con mesas de trabajo y demás, lo tuvimos que hacer como mucho más cuidado, pero las personas que te preguntaron y que quieran participar, está abierta la participación para esto, o sea que nosotros vamos a estar, creo que el 1 o el 2 de septiembre, hoy terminamos de definir una fecha para la segunda de las actividades, vamos a estar volviéndonos a hacer como un ejercicio, ya no solamente en términos de problemas, sino de soluciones, digamos. Claro. Uno dice, siempre bromeamos con una palabra, decir, nos salen más las problemáticas, ahora vamos a las solucionáticas, digamos. O sea, entonces, bueno, tener como un menú de opciones y para empezar como analizarlas conjuntamente. Decir, bueno, estas son las cosas, pongámoslas sobre la mesa, hay temas más amables, hay otros que son más duros para poder trabajar, pero bueno, veamos qué opinamos de estas cosas. Lo peor que podemos hacer es tratar de hacernos los sonsos, los distraídos y no abordarlos. Entonces estamos en un proceso, estaríamos aproximadamente en la mitad del camino. Más o menos. Faltan un par de talleres más y después ¿a qué se llegaría? Digamos, a partir de eso, con todo eso, como tenemos todos los insumos que vamos trabajando y después lo que queda es, digamos, como una hoja de ruta para la ciudad. Es el plan que nosotros decimos que es este plan para la villa, para Libertador, para Puigari. Yo lo conocí esto como Puigari desde mi pueblo. Y cómo es. Y entonces queda esa hoja de ruta que es el plan, digamos, en donde decir, bueno, esto tiene que crecer para este lado, no para acá, hay que hacer estas intervenciones, hay que hacer esta estructura, estas son las intervenciones que hay que hacer desde lo físico
Y estos son los marcos normativos, digamos, o sea, queda el famoso COTA que se llama acá, digamos, Exacto, un nuevo código que es el que, por un lado está lo que tiene que ver con la intervención pública sobre el territorio, y después está la intervención privada, el terreno que cada uno tiene y que puede construir, digamos, en ejercicio de su derecho de propiedad, pero a determinadas condiciones para que el resultado total sea lo que la villa quiere, que refleje ese modelo al que se aspira, ese imaginario que tal vez hace unos años atrás con la villa más chica tenía, digamos, tenía unas características, hoy con un montón de jóvenes, con el desarrollo del tiempo y demás, va cambiando. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero hay algo que no se puede parar, que es que las cosas se desarrollen y crezcan. Bien, bueno, estamos en ese proceso, muy bien dijiste. Y justamente, bueno, hace unos días cuando empezó esta charla para poder juntarnos, yo tengo que decir que Roberto me proporcionó ese diagnóstico inicial que fue el que se expuso en el primer taller, que fue como dijiste vos, cuando llega el médico y le toma la presión, la temperatura, los signos vitales de una persona para saber cómo se encuentra. Entonces, luego vamos a publicar algunos de esos datos interesantes para poder hacer ciertos análisis, pero en esta charla, ¿qué nos podés destacar o enumerar de lo que más te llamó la atención? ¿Cómo encontraste esta comunidad? Con tu experiencia de haber recorrido varios lugares, como vos nombraste, del sur al norte, del este al oeste de este país, ¿qué es lo que te llamó la atención o qué viste significativo acá? Tiene como varias cosas muy particulares, ¿no? Primero que es una localidad que está bien, digamos, o sea, que en donde los mismos habitantes dicen que están bien y reconocen esos valores. Una ciudad singular porque dentro de una escala, digamos, de 6.000, 7.000 habitantes, tiene cosas que son atípicas de este tipo de localidades. Tiene la presencia de una masa juvenil muy importante, tiene, digamos, un centro educativo de relevancia, un centro de salud de relevancia, digamos, lo cual lo hace particular, que hace que se desarrolle una actividad comercial o que aparezcan emprendimientos que una localidad de estas características no la tienen, digamos, muy cuidada, y que se nota que hay una visión muy cuidada por parte del municipio, también por parte de la ciudadanía, porque esas cosas que, digamos, que tienen que ver. Digamos, y en ese sentido está como muy dotada de muchas infraestructuras, como son los números que vimos ahí. Por el otro lado, tiene un proceso muy particular de cómo se dio la historia de esta ciudad, con lo que es la villa y con lo que es Puigari, digamos, o sea, que tiene esa cuestión como de distancia física, y también tiene una cuestión como cierto distanciamiento y de diferencia que todos reconocen como que se va cerrando y se va como achicando, pero que todavía digamos, persiste. Entonces creo que, si bien son cuestiones culturales, el hecho de que uno, digamos, con el desarrollo urbano atienda a esa cuestión de integración o de vinculación, o lo mantenga de esa manera como más apartado. Me parece que nosotros creemos que hay que ir como integrando digamos, las cosas. Creo que es una localidad que está como muy desparramada por esa misma lógica, y las ciudades desparramadas o extensas, digamos, o expandidas son difíciles de gestionar, salen caras, digamos, para todas estas cosas. Digamos, y hay como acuerdos técnicos a nivel nacional, internacional, que hay que ir porque las ciudades no se nos desparramen tanto, porque resultan muy costosas para mantener, desde buscar la basura a poder pavimentar las calles, ¿no? Entonces, digamos, empiezan a haber unas decisiones que tienen que ver con cómo hago la ciudad. La idea es como que la ciudad empiece como a crecer más para adentro que para afuera, entonces hay que ir gestionando todas estas cosas. Y particularmente con algunas cuestiones que tiene esta localidad y que la tienen todas, que es que se registra desde hace un tiempo en las ciudades argentinas y en Latinoamérica un crecimiento del precio de la tierra muy alto, digamos, o sea, muy elevado. Entonces, y que acá se ha dado todo un salto particular porque, bueno, por las características de cómo creció la ciudad, por la demanda, digamos, que generan cierta población externa, entonces hace que los valores como suban. Entonces, al darse ese proceso, que insisto,
es general en todas las localidades y en esta tiene como el plus por esta característica, hace que sea como muy dificultoso acceder a un terreno o acceder a una vivienda. Entonces, ese tipo de cosas son los donde uno va poniendo como el ojo, porque decir, bueno, ¿cómo se resuelven estas cosas? Porque si no se atienden, digamos, hay cosas de que el mercado lo fija con valores muy altos y hay gente que no puede llegar, entonces que hay que poner políticas públicas ahí. Y por el otro lado, que son como localidades, o es una localidad muy amable, muy amigable, que podría estar como muy en sintonía de las nuevas formas de movilidad que se están planteando a nivel internacional y que son muy amables para localidades de pequeña escala, de cómo nos vamos a seguir moviendo, si nos vamos a seguir moviendo en auto, digamos, como lo hacemos habitualmente, impactando en el ambiente, dejando huella de carbono más, o vamos a caminar más, vamos a movernos más en bicicleta, vamos a hacer un imaginario urbano que tenga que ver más con esas cosas y que se están pensando. Entonces, bueno, esos son los rasgos. Sí, realmente bien descrito y bueno, es más o menos lo que observamos en esa presentación que estábamos charlando de que se hizo en el taller, la descripción de la comunidad y bueno, claramente a mí, yo te voy a dar mi impresión, lo que me llamó la atención y por lo menos los de mi mesa, es esa imagen que mostraba la imagen satelital de la localidad en el año 2010 y al lado la del 2020, ¿no? Parecía... ¿Qué pasó? Una persona desnuda y golpe, una persona llena de ropa y que engordó, digamos, así una imagen totalmente que a la simple vista del ojo es impactante, ¿no? Un crecimiento en los últimos 10 años. Bueno, yo hace 28 años aproximadamente que vivo acá, vine como muchos en ese momento jovencitos a estudiar y luego me quedé, adopté esta localidad como mi ciudad, como mi localidad, como mi pueblo. No se te fue la tonada. No se me fue la tonada. Pero bueno, yo vine en el año 93, ni a hablar del 93 a hoy, pero es impactante cómo hubo un crecimiento urbano. En el mapa se ve lo que vos decías, antes eran dos comunidades, Libertador, Puigari y podamos decir Tres Camareros, que es este barrio que también era como un barrio que era una cosa, Puigari otra y Libertador, la villa, digamos. Y hoy prácticamente está unida y por ahí ciertas infraestructuras, como vos decís, el pavimento, que es una gran deuda que está teniendo en muchas cuadras y calles que ya hace años que vive gente. Y bueno, y otros servicios más no están yendo a la par de ese crecimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, vuelvo a lo mismo, la imagen tan fuerte, por ahí justifica que por ahí el Estado no ha podido acompañar en la misma sintonía, no sé. Es como una mezcla de cosas, porque, digamos, si vos veías así cómo se fue como creciendo de una manera como muy fuerte, y hubo como cosas que hizo el Estado previa que estuvieron muy bien, digamos, o sea, ¿a qué me refiero? Muchas veces se producían esos loteos, esas urbanizaciones, en donde directamente se subdividía el terreno, se abrían las calles y se vendían los terrenos sueltos. Y después el agua, la cloaca y demás quedaba como responsabilidad del municipio. Y eso le costaba mucho más. Las normativas que la municipalidad, digamos, tuvo desde hace un tiempo y como lo vienen como adoptando todos los otros municipios, es decir, bueno, el que urbaniza tiene que, digamos, poner esas infraestructuras de agua, cloacas y demás, con lo cual de ahí te dan esos indicadores. Algunos agregaban algo más, tienen que además hacer los pavimentos. Si esa normativa hubiese estado, los pavimentos estarían hechos. También sería cierto que los terrenos, si ahora son caros, serían más caros todavía porque tienen... Entonces, ¿cuál es, digamos, cómo se pone como en la balanza todo ese tema para poder dotar de esa infraestructura, pero que a la vez, digamos, se puede hacer como un negocio inmobiliario, digamos, para todas estas cosas, con márgenes razonables, pero que también puedan acceder no solamente los que están en condiciones, como aquellos otros que tienen otro tipo de trabajo, tienen otra capacidad de acceso y que también puedan resolver. Si no lo resuelven, empieza a haber algo que
tiene nombre en la cuestión urbana, que es una segregación, digamos. O sea, nosotros llamamos segregación socio-urbanística, digamos, que es lo que va conociéndose, que se da como en ciudades más grandes, en donde hay una parte de la ciudad que está muy bien y otra parte que está muy mal. Y esas brechas se van como marcando de manera como más notable. Y las localidades de pequeña y de mediana escala son las que todavía resisten a eso, en donde se van, digamos, un proceso de integración más interesante, o sea, porque la propia escala hace que cada uno, independiente del sector social, comparte la calle, comparte la escuela, comparte digamos, y eso da como ciudades más integradas y más cohesionadas. Las ciudades más grandes tienen que hacer un esfuerzo muy, muy importante para tratar de remediar eso que ya se les han fracturado las ciudades, ¿no? O sea, que uno lo registra, que sea en Paraná, o en Rosario, o en otras localidades, en Concordia. Las ciudades que todavía no tienen esos procesos, lo que tienen que hacer es anticiparse. Porque si no, van apareciendo esos problemas, o aparecen esos barrios más marginales, o aparecen otras expresiones que se han dado acá, que son como una especie de urbanizaciones satélites, digamos. O sea, como no consigo, digamos, poder acceder a un terreno acá, y bueno, busco y lo busco a 8 kilómetros, a 10 kilómetros, fuera del ejido, pero que en definitiva van a generar más inconvenientes que soluciones. Sí, porque tarde o temprano eso va a caer en esta comunidad. De una manera u otra va a tener que el municipio hacerse cargo de conducir esa área, no sé. Lo que vos tocás es un tema de preocupación de años, ¿no? Sí. Que con el crecimiento abrupto se habilitaron loteos y pensaba que iba a ser la solución, pero resulta que los loteos que se iban habilitando, los costos primero eran accesibles, pero al poco tiempo, al haber mucha demanda, iban aumentando los precios, ¿no? Y bueno, la gente, digo la gente, a veces uno dice la gente, es un término que puede abarcar cualquier cosa. El trabajador con ingresos medios abajo, le era imposible o le es imposible hoy acceder a un terreno en Libertador San Martín con sus saberes habituales, a no ser que herede, reciba una donación de la familia y demás. Entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Qué herramientas hay? Estoy curioso por saber qué recomendación hay al respecto, ¿no? Sobre esos temas vamos a estar trabajando en el próximo taller, pero para poder dar como un marco de referencia, es un problema que no es, digamos, de esta localidad o de Entre Ríos del país, sino, digamos, que lo comentábamos un poco en el taller, digamos, hay una parte de las Naciones Unidas que se llama ONU Habitat, trabaja los problemas de las ciudades. Y en Quito, en 2016, digamos, hace unos pocos años atrás, fue un encuentro internacional con todos los gobiernos y demás, que tuve la suerte de poder participar, en donde, digamos, se acordó la nueva agenda urbana. O sea, las Naciones Unidas puso, digamos, en tema de debate, en eje, el tratar el problema de las ciudades, y uno de estos problemas, digamos, son, digamos, cómo resolvemos esta cuestión más de equidad para el acceso al suelo y a la vivienda. Y para eso lo que tienen como distintos como instrumentos, en donde lo que se trata es como de acompañar digamos, desde que el Estado, los privados y los propios interesados se asocien de una manera virtuosa como para poder acceder a eso. En algunos casos, digamos, son los propios municipios que van como adquiriendo suelo, digamos, o sea, y a nivel nacional, por ejemplo, está un programa nacional de suelo, digamos, o sea, mirá como que ya toman los nombres ya específicos, o sea, si el municipio hoy tuviera en propiedad una porción de territorio, hay un programa de nación que te financia todas las infraestructuras, digamos, agua, cloaca, pavimento, como para poder, digamos, armarlo ahí y que eso pueda trabajarse a costos más accesibles, con algún financiamiento, para que después no solamente acceder al terreno, sino que después hay que construir una vivienda ahí encima. Entonces, están esos programas. La MUNI puede hacer una parte, la Nación hace otra, las provincias hacen otra, digamos, como para tener distintos programas que te permiten financiar esos esquemas de desarrollo. Y los que buscan todo es tratar de que eso se haga como dentro de ese modelo de ciudad. O sea, que para el caso de Libertador sería no seguir expandiendo, sino tratar de buscar
lugares más aptos, más, digamos, más que todavía están sin urbanizar y dentro de esos vacíos urbanos que se puedan ir generando esto, en donde una parte de los recursos lo pueda poner el municipio, otra parte la nación y otra parte obviamente el propio interesado de acuerdo a su capacidad, digamos, de ahorro, porque estamos hablando de habitantes de la villa, trabajadores de la villa, que pueden asignar un porcentaje de sus ingresos a satisfacer el derecho a una vivienda digna. Y si eso se hace dentro de la propia localidad, se amortiza todo, porque la escuela ya está, digamos, porque la plaza ya está, porque el club ya está. Entonces, digamos, damos la posibilidad de generar esas ciudades como más cohesionadas. Puedo irme caminando, puedo irme en bicicleta, puedo irme a comprar al kiosco de acá, o puede... Bueno, y ese es el círculo virtuoso que hay que poder recrear. Sí, sí, yo me acuerdo cuando yo vine, estábamos hablando de que vine en el año 93, había una sola plaza en Libertador San Martín, que era la plaza del centro, al lado del municipio, que de paso hoy está más chica porque se construyó el polideportivo, algunas cosas de esa época hoy, y se achicó. Y hoy tenemos no sé cuántas plazas, tendríamos que preguntar bien para no tirar un número, pero hay varias plazas y me parece que como que es lo que voy a decir, plazas y otros espacios públicos. En algunos lugares hay una plaza y hay poca gente para amortizar, valga el término contable, que tiene que ver más con lo mío, esa plaza, digamos, ¿no? O los espacios verdes. Es un desafío. Ahora, volviendo al taller, hay una pregunta que generó un poco de polémica y tal vez tiene que ver con lo que es esta comunidad. Y vos tal vez no lo describiste, pero lo habrás visto. Una comunidad que depende más de lo privado que de lo público comparado con, no sé, si vamos a comparar con Diamante o con cualquier comunidad, cualquier pueblo, ciudad de estas características. Acá, excepto el municipio, todo lo demás es privado. Las dos principales industrias acá sin chimenea, que son las instituciones médicas y educativas, comercios, pequeñas industrias y demás. Y por ahí, en una pregunta, se habló del tema del suelo, democratizar el acceso al suelo, generó un poco, por lo menos en mi mesa, en alguna otra mesa, un poco de resistencia. ¿A qué se refiere esa frase? Por más que ya lo he explicado. O mejor dicho la pregunta, ¿hay que tenerle miedo a debatir estos temas? Porque hoy estamos a nivel nacional que nos vamos por ahí de una banquina a la otra y decir, tratar estos temas es justificar que, qué sé yo, que haya una expropiación de un terreno de un privado. ¿O de qué se trata? Para poner en contexto y que la gente sepa cuáles son los pros y los contras. Que particularmente nos llamó la atención esta digamos, bueno, la charlamos con vos ahí en el momento del taller y después la seguimos charlando, en donde, digamos, hay cosas que a lo mejor algunos términos que por ahí en algunos lugares puedan tener, digamos, un significado distinto por algunos hechos que por ahí no los tienen en cuenta. Pero ya el tema y te hacía referencia a Naciones Unidas, la vez pasada veíamos, hay como proyectos de ley en Entre Ríos, digamos, que están presentados por José Artusi, digamos, un diputado de la UCR de Cambiemos, digamos, que es de Concepción del Uruguay, en donde estos términos, dentro de lo que es, digamos, derecho a la ciudad, digamos, democratización y acceso al suelo, son habituales, digamos, y lo que significan es la posibilidad de tener, digamos, una cuestión equitativa, lo cual no se quiere decir igualitaria, ni mucho menos, sino, digamos, que tenemos que abordar este problema de que no todo el mundo accede a una vivienda digna. Y es un derecho, digamos, de todos, por el hecho de vivir, de que tenemos que poder acceder. Eso no significa ni pasar por encima de los derechos de los demás, ni tomar, digamos, decisiones que uno está en temas de planificando la ciudad en nombre de un municipio, no estaría alentando una toma de terreno, digamos. O sea, está absolutamente lejos, no sé qué tipo de no, está bien, justamente la idea es aclararlo. Se puede hacer para estas cosas, pero bueno, evidentemente hay alguna lectura, digamos, que es diferente. En términos digamos, de lo que significa a nivel de la discusión de las ciudades, digamos, democratizar, digamos, el acceso a la ciudad
al suelo, a la vivienda, el derecho a la ciudad para todo el mundo, digamos, es una conquista de la humanidad, digamos, Claro. es decir, es que todo, por cada persona, por el hecho de existir, tiene que tener un lugar donde refugiarse, desarrollarse y tener su proyecto individual. Y eso tiene que estar de acuerdo a que cada uno, de acuerdo a sus capacidades, pueda acceder a eso. Uno podrá acceder a un terreno más grande, un terreno más chico, a una casa más grande, una casa más chica, pero un terreno y una casa tiene que tener. Entonces, Sí, sí. ¿cómo lo hacemos? Una posibilidad es que se mueva por la cuestión del mercado. Digamos. Entonces, bueno, yo voy y compro en el mercado privado, Sí, digamos, o sea, sí, lo que tengo es una cantidad limitada de recursos que es por lo que da mi trabajo. claro. Entonces, bueno, puedo asignar una parte, puedo Sí, asignar el 40%, sí. digamos que sería un montón. Mucho, Bueno, sí. es mucho, un 30 generalmente es Sí. lo que se le accede a eso. De acuerdo a mi salario, yo puedo designar esto. Cuando voy y voy a una inmobiliaria y quiero comprar un terreno, digamos, digo, bueno, ¿en cuánto tiempo lo voy a estar pagando? Hay un trabajo muy interesante que hizo la Asociación de Empresarios de la Vivienda a nivel nacional, en donde tiene cuánto le significaría a un trabajador acceder a un terreno. Y te da más o menos 35, 40 años, digamos, para poder. Entonces, ¿cómo hacemos? Si no lo atendemos, esa persona queda como fuera. Sí. Entonces, a partir de ahí se abre como un abanico de posibilidades, que son estos, que se pueda o financiar algún, digamos, si yo lo compro, que pueda tener financiamiento. La otra es poder bajar el precio del suelo, Sí. digamos, y eso puede ser por el mercado, que hay veces que lo puede, otras veces que no. Cuando está muy concentrado es muy difícil, Tal digamos, o cual. sea, cuando yo tengo ese colchón para decir lo aguanto, Sí, digamos, sí. y espero hasta esas cosas. Y la otra es cuando puede intervenir el Estado. Digamos, y el Bien. Estado interviene como para decir, bueno, esto lo compro, lo financio con estos programas nacionales, lo calzo con, porque soy contador, Sí. con lo que puede pagar, digamos, un trabajador, con los salarios del lugar y puedo armar ese tipo de cosas. Para eso están los programas, digamos, públicos que cuando están bien hechos, sin corrupción, con transparencia y demás, sirven. Ahora, si asociamos el papel del Estado a la corrupción, a todas estas cosas, y entramos en un terreno Estamos como complicados. más pantanoso. El tema es que lo resuelve el Estado, lo resuelve el mercado o lo resuelve la propia organización social. Sí. Digamos, hay un concepto que también manejamos que es la gestión social del hábitat. Digamos, ¿cuál Sí, es la sí, gestión sí. social del hábitat? Es que los propios, digamos, interesados se agrupan, se nuclean para poder trabajar en estas cosas. Uruguay tiene como una tradición muy grande en cooperativas de vivienda y que son los propios interesados que, Sí, digamos, sí. que en algunos casos autoconstruyen su vivienda, que en algunos casos no, o lo que hacen es una especie como pequeño pool o grupo en donde van accediendo al terreno, van accediendo a las cosas. Acá se ha dado, pero la forma que se dio es urbanizando en otro lugar. Ahí es Ajena, donde no no va. hubo, claro, no hubo una coordinación, eso lo hemos dicho y lo hemos publicado en Identidad. Antes de esta nota yo te compartí, cuando en el 2013 compartimos en Identidad una nota, cuando surgió esta inquietud, porque lamentablemente es así, mucha gente al no poder acceder tuvo que buscar otro camino y bueno, ese camino lamentablemente fue en otro carril que el que debería haber ido, o sea, no se trabajó en conjunto con la comunidad y bueno, tuvo que hacerse fuera del ejido. Pero bueno, ojalá que ahora con este trabajo se puedan generar digamos, las herramientas para que de ahora en más haya oportunidades. Son problemas re complejos, o sea que no es son No, problemas no, fáciles, sí, pero el sí, tema es que, digamos, si la localidad no los asume, digamos, esta o cualquier otra, porque estas mismas cosas las estamos discutiendo en otros lugares, digamos, si la comunidad no lo asume y lo resuelve, después se resuelve de alguna manera, y una manera que nunca nos gusta, tal digamos, cual. porque, digamos, parte de lo que son los asentamientos en otras localidades es parte de eso, digamos, o Claro. sea, fuera, digamos, dejando de lado esto que por ahí hay algún pillo que hace cosas que Sí, no están, pero la mayor parte de, digamos, los que construyen Rosario, los trabajadores que hacen esos edificios sí, importantes, viven en asentamientos sí, sí, informales sí, y laburan. sí, sí, Y no pueden, lo que hacen esas construcciones para el segmento ABC1, digamos, no no pueden pueden acceder. tener el dominio de su casa como muy humilde. Entonces,
digamos, cuando no se resuelve pasan esas cosas. ¿Las queremos? No nos importa, digamos, bueno, si nos importa tenemos que poder hacer que otra cosa, digamos, suceda. Por ejemplo, había un caso, nosotros nos tocó trabajar en Chipoleti, en Río Negro, en el Valle de Río Negro, y ahí lo que hubo fue una gestión del municipio, digamos, en donde, bueno, tenían ese mismo problema, una zona que además está vinculada a Neuquén, mucho auge del petróleo, digamos, cada uno que tiene un terreno se lo quiere vender a alguien que está en la industria del petróleo, que tiene este sueldo como muy alto, y después el terreno para la gente trabajadora no alcanza. Entonces, digamos, la gestión del municipio fue juntarse con unas familias que tenían un terreno que no lo estaban como utilizando, que había sido productivo, que ya no lo era más, entonces acordó la compra. Pero acordó la compra, pero el municipio no tenía el dinero. Entonces se organizaron las cooperativas y las mutuales, digamos, entonces eran como que fueron ese núcleo de varias cooperativas en donde terminaron comprando el terreno. ¿Qué hizo el municipio? La gestión. Bien. ¿Qué hicieron las organizaciones? Pusieron como su parte, como para poder comprar esa parte, tenían como distintos núcleos, distintas partes, después a partir de ciertas políticas que uno mismo fue ayudando como a construir, se fue o se está consolidando una parte importante de la ciudad. Pero hay que abordarlo. Sí, sí, totalmente. Y cuesta, son temas que a veces generan mucho desgaste. Lo digo como partícipe en algún momento de un plan municipal de vivienda. Pero que bueno, yo creo que el municipio alguna función tiene que ocupar, ¿tá? Ustedes obvio son especialistas en el tema y como digo, estamos expectantes por ver los resultados y por ahí la sugerencia y los proyectos que obviamente después el cuerpo legislativo tendrá que promulgar, sí, no, o con modificaciones, pero hay muchas cosas para trabajar. Bueno, Roberto, el tiempo pasa y no queremos ser tan extensos para que la gente la vea completa la entrevista y tal vez más adelante podemos hacer una nueva charla cuando ya esté más concluido el trabajo, que creo que vuelvo a lo mismo, estamos todos expectantes con mucha buena expectativa, valga la redundancia, por ver los avances. Esa imagen que repito del pueblo, la imagen satelital que en 10 años es abrumadora, exige que justamente que el pueblo ayorne un montón de situaciones, no solo jurídicas, legales, sino también de gestión, de visión. Concuerdo que tenemos que tener una comunidad igualitaria lo más posible, obvio, sin ir en contra de la propiedad privada. Soy un defensor de ello, pero que sí genere una buena convivencia entre todos los vecinos que han venido acá con distinta expectativa. Es una localidad yo siempre digo, es una localidad donde nos encontramos gente de todos lados, que adoptamos este lugar, algunos transitoriamente, otros en forma definitiva, por situaciones laborales, de familia o de estudio o de trabajo. Muchos vienen a trabajar y están cierta cantidad de años y siguen su tarea en otro lado, pero mucha gente de distintos lugares, ¿no? Con distintas realidades, distinta idiosincrasia, porque vienen de un lugar con distintas crianza o formación cultural, formación académica, y convergimos todos acá y bueno, acá nos mezclamos y tratamos de convivir y ese es el desafío, ¿no? Poder salir adelante. Y hoy el desafío es urbanístico, que la comunidad pueda estar armoniosa con todos sus sectores. Así que bueno, Roberto, muchísimas gracias. Vamos a esperar como empresa, como instituto, como asociación civil, el trabajo que van a concluir. Y bueno, ojalá que sea para bien. ¿Cómo ves vos el futuro? Como última pregunta. ¿Sos optimista? ¿Sos pesimista? ¿Decís que es difícil? Había un autor italiano que decía, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Digamos, claro. O sea,
que el tema de ser optimista no significa ser naif, digamos, y Claro. pensar que los problemas no existen. Sí creemos que cada generación y cada época tiene una determinada cantidad de problemas que lo tiene que resolver. Junto con esto, digamos, la villa también se está planteando, como planteamos ahora, es bueno, ¿de qué va a seguir viviendo? Digamos, hasta Claro. ahora la economía generada por algunas, porque son como sus fundamentales actividades, digamos, alcanza para todo, para lo que viene, Sí, digamos, para todas estas cosas, y hay que complementarlo con otras cuestiones. Esto que vos me preguntaste, hay una pirámide de población con una sí, figura como muy particular en donde parece como que la villa tiene pocos chicos, digamos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. tal vez se pueda como ir pensando algunas hipótesis que son, digamos, que hay que poder plantearlas. Pero creo que la realidad es compleja, estamos en medio de una pandemia, hay una crisis, la situación de la Argentina no es Generalizado. buena, pero también el último informe de cambio climático te dice que si no tocamos nada no podemos volver atrás en las mismas condiciones, ya es irreversible el daño. O sea que si uno se pone con esto es como para quedarte en tu casa Claro, y y no esperar hacer el fin nada. del mundo, digamos, Sí, ¿no? Pero me parece que ese no es, digamos, como no es el camino. Creo que hay que como que atreverse a afrontar como los problemas y esto de decir como que hay que esperar los resultados, pero hay que construirlos. O sea, la invitación es no a esperar a ver qué es lo que ujú, vamos a presentar, sino a animarnos a discutir estos temas, algunos con más acuerdo, otra como más, digamos, como más debatido y buscándole como la vuelta para todas estas cosas, abierto a que hay como opciones y yo estoy seguro que la villa, por su historia, digamos, y por lo que viene, tiene condiciones como para salir como muy bien, porque está muy bien y porque los problemas que tienen son absolutamente manejables, digamos. O claro. sea, uno ha estado trabajando o participando de cosas en Medellín, en Colombia, y vos te parás en esos lugares y con esa historia y ahí se están planteando proyectos de transformación que son maravillosos. Y Sí, sí, nosotros tenemos un contexto mucho más favorable y la villa tiene un contexto mucho más favorable de lo favorable, con lo claro. cual hay cosas que siempre son problemáticas, pero que creo que si se asocia a una cierta capacidad técnica, una voluntad de una sociedad que ha sabido construir todo esto, seguramente las cosas van a salir bien. Bueno, así esperamos y vamos a tener optimismo en el futuro y seguir trabajando. Este, muchas gracias Roberto por venir y vuelvo a reiterar que vamos a invitarte próximamente o en un futuro próximo para cuando esto esté ya finiquitado para poder ya concluir con esta charla, digamos. Fantásticos. Y a todos los que se quieran sumar a todo este proceso de trabajo, que se han enterado de las actividades ahora, ha habido una devolución, que Sí, supongo sí. que te ha llegado, digamos, además de poder compartirlo, difundirla, si hay más gente que tiene o inquietudes o quiere participar, se arriba a la MUNI, plantea su inquietud sobre esto y se suma a esta tarea Buen dato, colectiva. buen dato. O sea, si hay alguien que escuchó ahora, hoy se está enterando de esto, puede participar aún de estos talleres. Que hable con Leo, digamos, Bien, ahí adentro y ya lo anotamos para sumar. Tenemos digamos, en otro momento sin ningún tipo de cuestión. Ahora está el tema este del distanciamiento, de la sí, sí, sí. pandemia, que le buscamos esta forma de 3 En talleres grupos. simultáneos en grupos más acotados y le vamos a buscar la vuelta, pero la idea es que nadie quede afuera. Bien. Bueno, muchísimas gracias Roberto Un y hasta un gustazo. próximo encuentro. Muy amable a todos.